La evolución es el conjunto de cambios que ocurren en la poza génica de una población. Los cambios se conocen con el nombre de mutaciones, mientras que la poza génica es el conjunto de genes de una población. La población biológica es el conjunto de individuos de una misma especie y es el conjunto de individuos de una especie que habita en un mismo medio. Existen pruebas de la evolución, como por ejemplo pruebas paleontológicas. En primer lugar, la paleontología es la ciencia que estudia los restos fósiles y se denomina fósil a todo resto o rastro que han dejado seres vivos ancestrales que han sido desenterrados. Y existen 5 tipos de fósiles, que son las petrificaciones, los restos anatómicos, los preservados, los moldes y las huellas. Con respecto a la anatomía comparada, es una rama de la zoología que se va a encargar de establecer semejanzas y diferencias existentes entre órganos, aparatos y sistemas de especies animales. La anatomía comparada ha establecido 3 pruebas evolutivas: la existencia de órganos homólogos, órganos análogos y órganos vestigiales. Cuando hablemos de órganos homólogos, nos referimos a estructuras similares en estructuras, desarrollo embrionarios, inervación e irrigación. Pero son órganos homólogos, por ejemplo, las patas delanteras en forma de aletas de focas, las alas de murciélago, las extremidades anteriores de un caballo y los miembros superiores del hombre. Tienen la misma estructura, pero distinta función. En cambio, los órganos análogos son aquellos que realizan una misma función, pero tienen estructuras distintas. Por ejemplo, las alas de las aves y las alas de un insecto, y estas vendrían a ser pruebas de evolución convergente. Los órganos rudimentarios son estructuras de tamaño reducido que heredan los organismos de sus ancestros evolutivos. Generalmente no cumplen función y se hallan degenerados. En el cuerpo humano hay más de 100 órganos rudimentarios, entre los que están comprendidos los músculos nasales, los músculos auriculares, la muela del juicio, la membrana nictitante, el vello corporal, el pezón en los varones, no se sabe hasta ahora para qué sirve, los músculos segmentarios abdominales, el apéndice vermiforme, que tampoco se sabe por qué está ahí, y el coxis. Con respecto a las pruebas de la embriología, debemos decir que es una rama de la anatomía que estudia el desarrollo de los embriones. El sabio alemán darwinista Ernest Haeckel formuló en el año de 1868 la ley biogenética fundamental, según la cual la ontogenia es una recapitulación rápida y breve de la filogenia. El individuo repite en el transcurso rápido y breve de su desarrollo los más importantes cambios que experimentaron sus antepasados en el curso lento y prolongado de su desarrollo evolutivo. El fenómeno es conocido también con el nombre de recapitulación. Existen también pruebas bioquímicas. Como resultados de la investigación bioquímica, se ha establecido que los ácidos nucleicos que forman parte del material genético de todos los seres vivos, incluyendo a las plantas, presentan básicamente la misma estructura molecular, ya que están constituidos por solo 5 clases de átomos. Tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Y eso no es todo. El código genético es universal. Todos los organismos vivos de nuestro planeta utilizan el mismo código para realizar la síntesis de sus proteínas. Hablemos sobre las teorías evolutivas. Las teorías evolutivas han hecho surgir fuertes y apasionadas controversias entre la ciencia y la religión. En biología se postula que desde que apareció la vida se ha producido un proceso de transformación
de formas antiguas en nuevas especies. Los mecanismos de este proceso han sido explicados principalmente por Lamarck y también por Darwin. La herencia de caracteres adquiridos es un mecanismo de evolución propuesto por Jean-Baptiste de Lamarck en el año de 1801 y fue expuesta de una manera completa en el libro que escribió en el año de 1809, el cual se llamó Filosofía Zoológica. Lamarck reconoció una continuidad fundamental en las distintas clases animales y creyó que se había producido una transformación progresiva de formas y estructuras. Un ejemplo clásico del lamarquismo es la explicación del proceso evolutivo en las jirafas. Para Lamarck, los antepasados de las jirafas tenían el cuello corto y se alimentaban de hierbas en la época de sequía. Ante la escasez de estos pastos le urgía la necesidad de querer estirar sus patas y el cuello. Esta característica fue transmitida a los descendientes de generación en generación hasta formar los cuellos largos que hoy conocemos. La teoría de Lamarck está basada en las siguientes consideraciones. Lamarck decía que los cambios ambientales influyen en la forma y organización de los seres vivos, es decir, que causan nuevas necesidades en los organismos. Número 2. Debido a ellos, los organismos se ven obligados a usar algunos órganos con mayor intensidad que otros. El uso continuo hace que un órgano se desarrolle y aumente de tamaño, mientras que su desuso lo va a debilitar hasta que desaparezca. Es por eso que aquí hablamos de la ley del uso y del desuso. Y en el punto número 3, los cambios de los organismos son hereditarios. Se transmiten de generación en generación durante la reproducción, a la cual se le conoció con el nombre de la herencia de los caracteres adquiridos propuestos por Jean-Baptiste Lamarck. Luego apareció una segunda teoría propuesta por Charles Darwin, conocida con el nombre de selección natural. Este mecanismo evolutivo, propuesto por el inglés, se manifestó en su libro, el cual se conoció con el nombre de El origen de las especies por selección natural. En este libro, en El origen de las especies por medio de la selección natural, Darwin propone lo siguiente: en la naturaleza existe variabilidad. Los miembros de una población son diferentes. Las poblaciones aumentan en progresión geométrica. Entre los miembros de la población se establece una lucha por la existencia. Las enfermedades, la competencia, el clima y otros factores naturales eliminan a muchos individuos a los que se presentan variaciones desfavorables. Se da la supervivencia del más apto, que es denominada selección natural. Tenemos luego el neodarwinismo, o también llamada teoría sintética, que fundamenta que el principio de todo esto es la selección natural como la causa de la evolución, pero difiere en aspectos fundamentales. Rechaza el principio de Lamarck de la herencia de los caracteres adquiridos. Admite que las variaciones sobre las que actúa la selección natural se heredan según las leyes de Mendel y ocurre en población por procesos de mutación. Luego tenemos la teoría de la mutación propuesta por Hugo de Bryce y sostiene lo siguiente: que las especies dan grandes saltos evolutivos, es decir, grandes mutaciones de una generación a otra. Estos grandes saltos producen descendientes distintos a sus progenitores, como para ser considerados nuevas especies. Las fuerzas elementales de la evolución son la mutación, la deriva genética, la migración genética y la selección natural. Y la gran pregunta es, ¿cómo será el ser humano del futuro? El aspecto que podría tener el ser humano dentro de cientos de años o millones de años es una de esas grandes preguntas a lo que los científicos no pueden
replicar con una única respuesta. ¿Nos volveremos más altos? ¿Nos volveremos más sanos o esbeltos? Entonces, esto es una fantasía generalizada, pero algunos investigadores apuntan a panoramas más realistas y otros creen que ni siquiera sufriremos cambios dignos de reseñar. Las teorías más extraordinarias dibujan un futuro de ciencia ficción en el que podríamos convertirnos en cyborgs, organismos cibernéticos dotados de dispositivos mecánicos para mejorar las limitadas capacidades biológicas con las cuales hemos nacido. E incluso hay quien apunta que acabaremos digitalizando nuestras conciencias para conseguir la inmortalidad cibernética.